Camino a lo desconocido. Estamos en este nuevo episodio de nuestro programa hablando de experiencias, de testimonios que hemos tenido dentro de la faena del cementerio general. Muchos de ustedes saben que hemos, de una u otra manera, experimentado cosas evidentemente sin explicación, junto a María José, mi querida e intrépida compañera, que por 4 años estuvimos documentando el cementerio católico, el cementerio general y también el judío, donde nosotros vimos, captamos, grabamos, experimentamos y, por cierto, documentamos cosas que no tienen explicación. Recuerdo que en esta faena que está cerca del patio de disidentes tuvimos el privilegio de conocer a la señora Celia. La señora Celia tenía una situación muy extraordinaria que contar. Señora Celia, encargada de la administración de los baños y de un pequeño kiosquito que, entre dulces con pocos pesos, uno puede tratar de pasar las penas, las angustias o inclusive tomar fuerzas para adentrarse en este camino a lo desconocido. La señora Celia trabaja hace más de 35 años en la administración de este negocio por la entrada de Avenida La Paz, que es la que está cerquita de el Instituto Médico Legal y también de el Instituto Psiquiátrico del Dr. Horwitz. Muchos de ustedes quizá han conocido, han visto a la señora Celia, le han comprado o quizás han pagado una moneda para poder ingresar. Originalmente, ella, cuando estaba con su hijo pequeño, experimentó algo que nunca pensó que le sucedería. Porque uno cuando está en un cementerio piensa que todo es deceso, que todo es el final. Y créame que no. El final es el comienzo de algo, sea en las relaciones, sea en el amor, sea en la esperanza, sea en un trabajo o inclusive cuando usted libera finalmente una enfermedad que usted se la puede inclusive autoinfringir, sales adelante y toma todo muy bien. La señora Celia nos contó que en un día, estando en su faena laboral, una persona pagó para poder ingresar al baño y se demoró. Sentía que la cadena del baño corría, esta persona salió sin decir gracias y a ella le llamó la atención. Luego de un par de minutos, ella insistía que percibía el sonido del estanque, que es el recipiente del agua, el WC, el inodoro. Decidió armarse de valor e ingresar. Su hallazgo fue simple. Encontró una bolsa de Almacenes París. Ustedes se acuerdan de Almacenes París que estaba en la Alameda con San Antonio. Ella comenzó a hurgar y ahí fue donde el hallazgo fue dantesco. Se encontró con un lactante. Ella se impactó, siendo madre de un niño muy pequeño, Francisco, en esa época. Ella no podía creer que la maldad humana pudiese llegar ahí. Entendemos también que en ocasiones existen personas que no saben qué hacer y toman una decisión acelerada, apresurada, mala o simplemente es porque no podemos entender qué es lo que pasa por una mente. No siempre una mente puede ser enfermiza. Mas la señora Celia quedó impactada. Ese escenario que ya era una escena que fue cercada por la policía de investigaciones, se trataba de un lactante, de un niño que ya estaba sin vida, con fluidos, y usted sabe también con el fluido rojo que estaba destilando entre la bolsa del Almacenes París y parte del inodoro. Ella nos contó hace exactamente un año cómo fue enfrentando esto. Podríamos estar frente a una persona que quizá por necesidades no pudo sostener y tener a su hijo o hija, una persona que quizá fue darlo como tributo
Una persona que quizá a lo mejor fue violentada y no se podía contener, detener a este pequeño o pequeña. No lo sabremos. Sí les puedo contar que este caso fue de los primeros hallazgos de un aborto o un legrado que se vio en el cementerio general. Tuvimos la posibilidad de captar ese audio que próximamente lo vamos a resubir a nuestro canal de Sonido Bestial, donde ustedes disfrutan de Camino a lo Desconocido, también por YouTube, Instagram, Fanspage y próximamente Telegram, donde ahí la censura de una palabra, de música, copyright o inclusive de una imagen no existe. No porque nos guste el morbo, sino por llevar la información sin edición. La información como corresponde a todas las personas que siempre nos ven, nos ayudan, nos aportan con esta cofradía inquieta e inteligente. La vida de la señora Celia en ese momento estaba complicada. Pasaba por una separación y a ella le impactó muchísimo tener que evidenciar esto, verlo. Ella, madre soltera, muy triste, viviendo y contando peso a peso para poder dar alimento y sustento a su pequeño hijo Francisco, no creía, no podía entender cómo una madre pudiese despojarse de un pequeño, de un inocente, pero como lo decía en la introducción, todo es posible. Una persona quizá desequilibrada mentalmente, emocionalmente, sin dinero, nerviosa, una joven. Ella recuerda que esta señorita que ingresó pensaba, la señora Celia, que olvidó su bolsa de Almacenes París. Ustedes se recuerdan esa bolsa que era azul con algunas líneas blancas y con las letras de Almacenes París muy grandes de los años 90. Recuerdo que existía una bolsa que tenía una especie de como dos adherentes para que se pudiese juntar y sellar. No sé si se acuerdan algunos, yo sé que ahí ya las personas que tienen sobre 40 se podrán recordar de esa remembranza. Pero en el católico, la señora Celia, que es esta custodia de los baños y también la administradora de este pequeño kiosquito colindante a metros de el patio de los disidentes, no solamente nos contó sobre el hallazgo de este lactante sin vida, completamente con fluidos en el inodoro. La PDI y la prensa plana en esa época hicieron su América, informando a la opinión pública sobre lo que sucedió. Pero también la señora Celia nos contó sobre la situación de las brujerías, porque yo le preguntaba, en mi afán investigativo y de documentalista, qué es lo que pasa realmente, qué es lo que ella ha visualizado. Ella, la señora Celia, tiene un criterio muy especial, porque nos dice y nos habla con total autoridad, claridad y conocimiento de este tópico, de que la vida no solamente es físico, sino que pasa a algo de vibración, a algo espiritual, y es algo que realmente llama muchísimo la atención. Una persona que trabaja en el cementerio, uno podría atribuir que es un ente o un ser con nostalgia, con depresión o simplemente con desapego a ciertas materias, pero no. En una oportunidad, ella nos señaló que vio a una señora muy bella con una especie de tocado sobre su cabeza, completamente vestida de negra, pero que le llamaba la atención porque llevaba una especie de minifalda con tacos de alto. Empezó a zigzaguear dentro de algunos de los pasillos. Ustedes saben, se han ingresado por la parte principal del cementerio. Me refiero por el ingreso de Avenida La Paz, donde está el servicio médico legal. Están muchas tumbas que datan del principio de la fundación del cementerio general, pero también hay muchos próceres que están dentro, inclusive veteranos de guerra, que están muy juntos, tumba con tumba.
En ese recorrido, donde está cerca de la capilla, ella visualizó desde su mostrador y sin intervenir el vidrio que protege su negocio, observó como una mujer iba constantemente a sentarse en una tumba. En ocasiones aparecía casi por la salida del patio de los disidentes o pasaba por su negocio. Nunca cruzó una palabra, nunca le escuchó el tono de voz, pero podía ver que era una persona elegante. Estamos hablando de algo del año 2002-2003, porque ahí ella no tenía una fecha exacta, pero sí el testimonio puedo dar fe que es real. Su comportamiento, su mirada hacia el lado izquierdo, que es el intento de recordar información fidedigna, no una creación de un cuento, como en ocasiones lo hemos visto muchos a través de estas plataformas. El testimonio de ella nos señalaba de que esta deuda, o quizás viuda, iba constantemente, inclusive días de semana. Ahí podríamos deducir que es una persona que quizás no tiene un itinerario laboral o incluso no padece de pellejerías económicas para dirigirse a un camposanto y estar al lado de la tumba, tributar o simplemente cumplir con una promesa que en vida ella contrajo con el dueño de esa tumba. Pero ella le llamó muchísimo la atención que en una oportunidad ella llevó un ramo de flores. Todas las flores eran de color negro. Nosotros cuando escuchamos este testimonio nos llamó muchísimo la atención, porque ustedes saben que yo soy también incrédulo en algunas materias. No podría yo dar crédito a todo sin primero que todo hacer un filtro, una investigación. Pero yo nunca he visto flores de color negro, que sean autóctonas de acá. Ustedes saben que las rosas que son negras están en el sureste de Turquía, en Halfeti, en una pequeña aldea de Halfeti, al sureste de Turquía, y originalmente son de color rojo, pero constantemente por la primavera y luego con el invierno se tornan de color negro. Realidad o no, es la documentación que yo hice por años sobre las rosas negras. Pero la señora Celia nos decía de que ella vio que existía un ramo de flores muy voluminoso con rosas negras. A ella le llamó la atención, de pronto vio que se acercó, pero de pronto la señora se esfumó. No quiero contarlo como algo paranormal, ustedes saben que es una materia que nos fascina en Camino a lo Desconocido, pero ella no lo vio así, sino que ella estaba ordenando cajas y se distrajo cuando la persona se perdió de su punto de visión, del ángulo, por decirlo así, un punto ciego. Pasó un momento, siguió ella, llegó su hijo, ya el niño tendría entre 10 y 11 años, según nos relató. Este testimonio está grabado. El audio no es muy bueno y por eso queremos montar un video, ya data de enero, febrero del 2025. Ha transcurrido un año con 2 meses, así que, y ella nos permitió, obviamente, contarle a toda la audiencia de Camino a lo Desconocido lo que experimentó. Pero este testimonio es muy interesante, porque uno de los jardineros, que ya no está trabajando en el cementerio general, jubilado por cierto, la va a buscar porque encontró algo. Ambos trataron de darse fuerza y ánimo para escudriñar este hallazgo que uno de los jardineros encontró. Era el ramo de flores negras, pero además tenía una foto y un trozo de carne. Cuando ellos levantaron, por cierto, los fluidos comenzaron a caer al suelo
Yo le pregunté inquisidoramente en tal oportunidad si se manchó, casi por una morbosidad. A lo cual ella me dice que no, porque estaban con mucho miedo, no sabían. Hay que entender que son las personas que experimentan un caso de hallazgo, sea por un homicidio, sea por un secuestro, un hallazgo de osamentas, nadie está preparado para eso. Existen personas que hemos entrevistado y nos dan siempre su opinión y testimonio, declaración de que ellos casi son Superman y no sienten. Si no sienten, ahí podríamos estar dentro de una patología psiquiátrica, inclusive con un psicópata, alguien que no siente ni remordimiento, ni empatía, ni le duele lo que está observando. La señora Celia, junto a este señor, el jardinero, lo único que atinaron fue quedarse con las rosas. Tampoco habían visto rosas negras, y es un punto que yo he transcrito hace más de un año, y también su grabación lo he escuchado muchas veces con mi familia y también mi equipo técnico, con María José sobre todo, porque en Chile no existe eso. Quizá hoy por hoy se puede traer, existe importación, o a lo mejor se ha dado. Hoy por hoy usted trae semillas y puede sembrar sin problema. Pero dentro de este ramo de flores, de rosas negras, mejor dicho, había una foto de otra señorita muy bonita y muy elegante. Tenía marcas y tenía una especie de alfileres. No sé si ustedes se recuerdan de esos alfileres que en la punta tienen colores, como unas pelotitas de colores. Yo sé que ustedes se recuerdan de eso y que vienen siempre en una especie de círculo. Ellos no quisieron hacer nada, pero sí el jardinero recordó algunas técnicas, siendo que no era curandero, chamán, hechicero, ni tampoco un ser esotérico, pero por tradición sureña sabía que había que quemar. Aquí también hay que detenerse en algo muy especial, porque en ocasiones, cuando estamos frente a un fenómeno único y tan fuera de lo establecido para nosotros o lo que vivimos a diario, tenemos que guardar providencia. He visto muchas personas que se autodenominan demonólogos, siendo que ese título lo confiere el Vaticano. Otras personas que dicen ser medium sin atinarle a una, ni siquiera cuando pierden su celular o su cédula de identidad en su propia casa. Parece que el don se les va ahí solamente para hacer un enjambre de datos que no tienen sentido alguno. Pero usted no puede llegar y tomar un trabajo que parece fruto de hechicería, de brujería, de magia, sin la debida protección. Este señor, que era jardinero en el perímetro de la entrada del cementerio general, lo hizo con la señora Celia. Yo no tengo el testimonio de este señor, me encantaría. De hecho, yo siempre le pedí el teléfono y a ella siempre nos contestaba que había perdido el contacto, inclusive que podía a lo mejor con otros guardias o rondín, las personas que están haciendo la ronda. Ustedes saben que en el general no existen un circuito de cámaras a menos que sean lo de los expresidentes o figuras muy notables, pero en la gran mayoría de las tumbas, mausoleos, inclusive tumbas que ya han sido profanadas o están ya muy descuidadas y expuestas, inclusive con osamentas, no existen cámaras, solamente la de los celulares que traen el material a estas redes como ustedes lo están evidenciando y escuchando hoy. Terminaron por quemar este trabajo la señora Celia y su amigo, el señor que estaba a cargo de la jardinería en el patio central del cementerio general. No experimentaron nada a la postre, no sintieron ningún tipo de represalia por la persona que infundió todo su odio, toda su mala energía para hacerle daño. Nunca pudieron contactar a la persona porque no la conocían. Una persona que trabaja en un campo santo en ocasiones ya tiene una visualización y conexión con personas que van ingresando constantemente, porque es así. Antiguamente uno de manera sagrada iba
todos los domingos, o la fecha del fallecido, un onomástico. No sé si ustedes se recuerdan que en los 80 y 90, si usted se llamaba José y era hoy San José, le daban un obsequio, lo saludaban afectivamente. Hoy eso ha ido cambiando, solamente los máximos recuerdos son los que a usted le rememora la plataforma de Facebook o lo que su teléfono de gama alta le muestra en su galería de fotos, de imágenes. Ya no hemos perdido esta conexión tan física, tan espiritual, y en ocasiones hay personas que van a un camposanto, a este lugar tan sacro llamado cementerio, para poder entablar una relación con seres que ya no están, que vibran de otra manera. Sí sus osamentas, sí sus cuerpos, sus pertenencias, en lo que refiere a otras personas que eran más acaudaladas y que querían ser sepultadas con sus joyas, con su reloj, con sus bienes, lo hicieron, pero la gran mayoría de las personas que no tenían esa posibilidad solamente albergan recuerdos o tareas que no alcanzaron a concretar. Este es un tema muy fascinante, recordar en estos episodios finales de Camino a lo Desconocido, de cómo se vive en un cementerio. Y se lo preguntamos a la señora Celia, como también a las encargadas de los patios. En ocasiones usted va a un cementerio y siempre hay una persona que está viviendo como en una especie de chocita, o en ocasiones usted ve una puerta como que fuese casi para que entrase un enanito, pero no, es porque por una condición de solamente almacenar herramientas, una escoba, una pala, las dimensiones son como de un niño pequeño, entre 90 centímetros, máximo 120 centímetros. Y hemos llegado a la conclusión de que todas las personas que están ahí no tienen miedo. Si existe un respeto y también una protección, como las personas que trabajan en un hospital, en una clínica, en un consultorio, se vacunan para no contraer alguna enfermedad, alguna afección. Las personas que están encargadas, que trabajan y que custodian a los que ya no están de manera física entre nosotros, pero sí espiritual y vibracional, ellos tienen una especie de pacto de que se les cuide, que sus tumbas estén pulcras. Y también me quiero detener en esto. Usted cuando va a un cementerio no se ponga a limpiar una tumba. Tiene que entender que una tumba que ya está en desuso, ya la generación o la descendencia se acabó, o simplemente no van a verlo o no existió, usted quizá puede parecer un acto de altruismo, inclusive de romance, de querer limpiar, de pulir una lápida. Usted tiene que tener cuidado porque puede abrir un portal. Usted me dirá, pero si no he invocado, el solo hecho que usted comience a trabajar y caiga una gota de sudor sobre esa lápida, ahí se abre una conexión con las osamentas que están en el interior. Hemos conversado con teólogos, con científicos, algunos científicos desacreditan eso, otros que están en el ámbito también de la teología, de la demonología, como mi profesor Hugo Cepeda Coll, que también estos últimos días vamos a tener un contacto en vivo con él para despedir el programa, todo lo que hemos hecho en estos 4 años en Camino a lo Desconocido. Los episodios usted los va a poder seguir viendo a través de YouTube y también de esta plataforma tan querida que ya hace un año hemos tenido tanto éxito y cariño, respeto con ustedes, y ha sido mutuo al internarnos en los cementerios. Le decía que no es bueno que usted vaya y comience a hacerse cargo de una lápida. Me sucedió el año pasado, en eso de junio, julio, donde llegué a un lugar del cementerio general donde muchas tumbas de niños están expuestas. Pero
Una me llamó muchísimo la atención, poderosamente la atención, que era un pequeño nicho, pero el ataúd estaba expuesto inclusive osamentas. Yo que soy padre y que es algo que agradezco de poder tener esa virtud, esa conexión con un pequeño, hablar, escuchar, aguantar, porque usted cuando está criando un niño tiene que aguantar. Hay cosas que uno de pronto dice ¿cómo? Me encariñé tanto con aquella tumba que le dije a mi querida María José de querer cerrar, de pagar a un albañil y que levantara una especie de muro para poner una placa. En una ocasión fuimos a documentar y fui a ver nuevamente el escenario porque había algo que me llamaba la atención. Se entiende también que al tener un hijo pequeño, uno se compenetra mucho con estos casos. Es difícil poder estar documentando, sea una entrevista con un político, como ustedes saben que lo hacemos, con una personalidad del ámbito de las artes escénicas circenses, la actuación, el cine, la música, personalidades. Pero también en estos casos, como en documentar en el cementerio, es muy difícil no encariñarse. Y yo me encariñé con esa tumba y fue algo que estuve casi 4 semanas insistentemente yendo a ese lugar. Algo me atrajo, algo me cautivó. No le podría decir a usted, mi querida amiga, mi estimado oyente, qué lo que fue, pero sí sucedió. En una oportunidad encontramos a 2 albañiles que estaban tratando de hacer una especie de radier. Y yo me acerqué y les pregunté que cuánto me cobraban por hacer una especie de muro para poder sellar y poner una placa. En ese momento no sé lo que me sucedió porque no tenía antecedentes de nombre de el niño que estaba ahí. No encontramos la losa, una placa, una inscripción, un letrero que identificara. Yo comencé a hacer indagaciones a través de internet y también de manera presencial en la oficina administrativa por el ingreso de Recoleta al cementerio general, frente donde está la valla del peaje, pero no existía información. Sí existía la data porque estaba escrito como con un clavo o con algo punzante que decía 1969. Fue un pequeño que duró meses. Y yo creo que eso fue también algo que a mí me impactó y que me hizo reflexionar o floreció algo dentro de mí, que existió una conexión. Nunca hablé ni invoqué, porque eso es algo que uno tiene que tener cuidado. Sus palabras, sean buenas o malas, usted atrae. O inclusive usted aleja algo que puede estar para usted. En Cuba a mí me lo dijo un babalao. Hierba que está para ti, no hay chivo que se la coma. Y eso es algo que es así. Algo que usted va a tenerlo, pase lo que pase, le va a llegar. Pero en ocasiones usted también puede retraerse de algo y alejar su premio o lo que añora con tanta energía y fuerza. Finalmente, no realicé esta construcción para poder levantar y cubrir el ataúd que estaba expuesto con osamentas. Lo conversé con una persona y le dije que sentía, porque se lo digo, por la vida de mi hijo, sentía gran necesidad de tapar, de estar ahí. Hubo algo, no le puedo decir lo que fue, pero hubo algo que por esas 4 semanas a mí me llevaba. Es como cuando yo voy con mi pequeño hijo a un supermercado y él me lleva por el pasillo de los juguetes. Sin duda son cosas que experimentamos. También María José lo vivió conmigo. Nuestras cámaras se apagaban en las catacumbas. Nosotros íbamos con cámaras cargadas, con celulares, con luces y todo fallaba. ¿Usted cree que estos fenómenos son reales?
Camino a lo desconocido. Seguimos hablando sobre las experiencias del cementerio general. ¿Qué es lo que hay en el cementerio general? ¿Se puede abrir un portal? Usted, si va a hacer una brujería, un maleficio, lo puede concebir, lo puede concretar o se le da vuelta. Usted sabe que puede concretarlo si lo hace muy bien. Pero realmente usted no está actuando bien. Usted tiene que creer que la vida y sentir que la vida tiene una continuidad. Lo que hoy le hacen mal, mañana ellos se arrepentirán. No haga el mal. Todos vimos cuando se hablaba de la envidia o de la venganza. La venganza nunca es buena, mata el alma y le envenena. Usted se recuerda del Chavo del Ocho, donde se mostraba el personaje de Ramón Valdés, don Ramón, que le enseñaba a estos niños que no había que tener rencor hacia las personas. Nos cuesta muchísimo porque somos entes que nuestra sangre es efervescente. No es la efervescencia de una Coca-Cola. No tenemos sangre de horchata, pero sucede eso. Finalmente, me retiré de ese módulo, de ese patio de los niños, y decidí no pasar más por ahí. Sentía grandes ganas de estar siempre ahí, contemplar. Pasé minutos de mi vida y yo creo que existió una conexión. Hubo algo. Usted tiene que entender que en ocasiones usted puede estar frente a una tumba, usted hablar, decir algo, moverse, inclusive su perfume. Cuando usted vaya al cementerio, vista normal. No vaya con un color que es tan llamativo. Porque si alguien usted lo mira o la mira en la calle, imagínese lo que puede hacer un espíritu. Pero también puede ser un ser del bajo astral. No es que usted vaya a una catacumba a 7 u 8 metros bajo sus pies y se encontrará con esto. No. Usted puede ir pasando por un lugar. ¿Cuántas veces a usted le pasa que va caminando y ve una vitrina y algo lo cautiva y usted se queda embobado, atolondrado, mirando a través del reflejo de la vitrina con luces, con un precio que es despampanante, pero algo tiene en esa ropa de vestir o en un objeto que a usted le llama la atención? Lo mismo sucede en el cementerio. Lo experimentamos. El año pasado yo me quedaba hasta las 3, 4 de la mañana escribiendo todos estos apuntes para poder hacer un compendio mayor y poder publicarlo, sin afán lucrativo, solamente de llevarles a ustedes las experiencias y también la motivación, que es el conocimiento, poder crecer en esto de saber qué sucede realmente en un cementerio. Yo al principio pensaba que el agua del cementerio, porque usted tiene que entender eso, el agua del cementerio no es la misma agua de afuera, hay personas que piensan que sí. Yo no he podido tomar un té, me han ofrecido muchas veces café. Un café dentro del cementerio, con agua que es potable. Usted sabe que no va a pasar por un filtro o una cañería que esté bajo las tumbas, no. Pero es el lugar, la superstición, la superchería, el folclore. Es el cementerio. No es una casa de la playa que está cercana a un rompeola, donde usted hasta la brisa marina lo cautiva y lo excita a poder comer y departir solo o con amistades o con quien esté de turno ahí. El cementerio es distinto. Los animales se comportan distinto, usted lo ha visto, nosotros lo evidenciamos. Usted puede ingresar a nuestro canal, aquí mismo donde me está escuchando en este preciso momento, Camino a lo Desconocido, y va a poder entender de que la manifestación siempre está ahí. En ocasiones usted no la ve, pero la puede sentir. En ocasiones no la siente ni la ve, pero está ahí. Porque pasa desapercibido, porque usted empieza a tomar selfies, usted empieza a hablar, a perder el tiempo, o lo peor, usted comienza a bromear. Cuando usted bromea, dése cuenta que hay gente que se ríe, otros que no. Y nos ha sucedido que en ocasiones hemos penetrado en mausoleos donde la energía no es buena.
Y no le digo por olores, porque no todo tiene que ser algo paranormal, ni rayar en lo esotérico, no. Muchas veces la instalación es muy vieja, hay equipos de regadío que se han filtrado, en fin, personas que son vagabundas que ingresan. Yo se lo conté la semana pasada, estas 4 personas que vivían dentro de un mausoleo y que dormían con osamentas expuestas. No creían en lo paranormal hasta que finalmente entendieron que las personas que vivían con ellos, que ya eran huesos, osamentas, los custodiaban y no sufrían problema. Inclusive en la época de invierno, sin ninguna gota de alcohol en su cuerpo, dijeron de que no pasaban frío. Cuando usted va al cementerio, usted vaya con una ropa adecuada. No vaya escuchando música. Dese cuenta que cuando usted va en el metro y alguien va sin sus audífonos escuchando música alta, hay alguien que se molesta. Y si usted va a la última morada, o quizá la persona, no sé si usted sabe que hay entes, personas que no saben que se fueron de este plano. Y ha sido una constante discrepancia con distintos actores en nuestro programa, con académicos, con profesores, también con tarotistas, con medium, canalizadoras, brujos, babalaos, santeros, con yabó, con imán, vudú, inclusive con rabinos. Hay una energía, una vibración distinta, y no es porque no exista música. Si usted deja 7 días de escuchar música, créame que su cerebro y su perspectiva va a cambiar. Es cuando después de 22 días usted adopta finalmente una visión distinta. Usted va a tener finalmente una rutina. Usted ya tiene un hábito después de 22 días de reiterar una acción. Si usted se le va, aunque cambiaron el horario, usted sabe que hay algo que está ahí, porque está habituado, está acostumbrado a esto, pero en el cementerio no. Nosotros hemos sido testigos de manifestaciones que no tienen explicación. Yo soy una persona creyente en Dios, pero hace 17 años, cuando comencé toda esta investigación paranormal, espiritual, de buscar si algo existía, me fui dando cuenta de que en efecto sí existe algo, pero que mi mente y también mi vibración, mis latidos no lo permiten. Usted conduce un auto y muchas veces el mecánico le dice, póngalo en neutro. Y cuando usted pone el auto en neutro, usted no mete primera, segunda ni quinta. No tiene velocidad, está en neutro. De hecho, aquí voy a rayar casi en lo absurdo. Cuando alguien le dice, deja el auto en punto muerto. Es lo mismo. Es lo mismo. Nosotros necesitamos comer, alimentarnos. Recuerde que hay espíritus que se alimentan de otra manera. Ya lo hemos conversado sobre las larvas astrales. Estos parásitos energéticos, estos fragmentos con una energía muy densa que se van a adherir a su cuerpo áurico cuando usted vaya en mala frecuencia. Esto es como en la radio AM y FM. La AM nunca falla, la amplitud modulada no falla, no se escucha igual. Pero la FM, usted sabe que son distintas frecuencias. Es lo mismo las larvas astrales. Se van a alimentar de su energía vital. Por eso cuando usted vaya al cementerio, vaya normal. En el caso de las mujeres, yo he visto personas que van con un escote prominente. Uno lo agradece porque también refresca la visión. Con short que muestran algo más, se agradece también. Pero muchas veces el lugar no es. Yo he visto jóvenes que van a fumar. Cuando usted fuma, usted también abre un portal. Recuerde que las personas que están ahí, usted no las ve, pero están ahí. Usted se sienta en una tumba a leer. Usted cree que ese espíritu que todavía no asciende se sienta a su lado a leer. No le digo la prensa, ni mucho menos el horóscopo, pero sí va a leer sus apuntes.
Tengo 8 testimonios de jóvenes que reprobaron siempre en la misma asignatura por ir a sentarse, por tratar de ser intelectuales y personas casi alternativas en una tumba. Y dilataron su egreso de la universidad por lo mismo. Usted tiene una biblioteca, vaya a leer una biblioteca. Si usted necesita bibliografía, lo va a encontrar en la biblioteca. No creo que en la fuente de agua con un balde de agua, donde usted va a regar las flores que le trae a su difunto. Hay personas que van y hacen pactos. No sé si usted lo sabe. Hay personas que en el católico y sobre todo en el cementerio general van constantemente a pedir ayuda a los ancestros de ellos mismos, pero también fallecidos que no tienen relación alguna y que dicen que ellos constantemente les visitarán si les ayudan a aprobar esa materia, a que les vaya bien en su prueba, en su examen. Les ayudan, de alguna u otra manera les ayudan. Tenemos un testimonio de hace casi 3 años de una señorita, hoy por hoy, ella es profesora y fue a la tumba de un personaje muy temido en las inmediaciones del cementerio católico, donde ella nos relató por escrito. Nunca quiso que publicáramos con su nombre, obviamente yo no lo haría por la línea editorial y por respeto a ella, por la confianza que nos dio. Ella quería escribir un libro sobre este ser, el famoso vampiro del cementerio católico, de José Tomás. Sucede que él se enamoró y la siguió, pero también le ayudó en un par de pruebas cuando estaba en la universidad. Algo que uno podría decir que es inaudito. Pero usted no tiene noción real a lo que se expone. Nosotros siempre pensamos que lo que vemos, lo físico, lo emocional, pero hay cosas que son mentales. ¿Usted cree que cuando sueña estos viajes astrales, o el desdoblamiento, o el simple sueño, usted no está rememorando algo cuando estaba en la placenta? Cuando quizá estaba yendo a eso que le llaman fecundación, los sueños de su padre, de su madre, con los suyos. Si una palabra a usted le queda el resto del día y lo sueña, imagínese un aroma, una experiencia, un mal rato, inclusive el buen rato. Es un buen vaticinio. Vaya con cuidado al cementerio. Esta señorita de inicial N, solo diré eso, intentó escribir un libro. Ella, muy sensible, muy sensitiva con los gatos, experimentó acosos del vampiro del católico. Y uno dirá, pero ¿por qué? Ella fue y constantemente tomaba fotos a José Tomás Vargas. Bueno, también se ha dicho que era José Tobías Vargas, ¿ya? Un adinerado del siglo XIX y que ahí en el cementerio católico tiene un mausoleo precioso. Se habla que los querubines tienen una mata de ajos por protección, otros dicen que no. Yo se lo dejo a usted siempre. Siempre, dense cuenta que no podemos nosotros trasladarnos a 1895, que fue cuando él pasa de estado físico a espiritual, pero ella constantemente abstraída por esta tumba y por la historia que ella recabó, ella quiso escribir un libro y experimentó acoso, inclusive tocaciones, y su gato era muy sensible, sentían hedores junto con su madre. Esta señorita de inicial N
Yo he tratado en múltiples oportunidades de que me dé el testimonio de audio, que es el que me sirve para poder llevarles a ustedes de primera fuente lo que experimentó. Esta persona está trabajando sin problema, no ha conseguido novio, que es algo que siempre le llamó la atención. Yo terminé siendo muy cercano a ella, la conocí el año pasado, cuando comencé a buscar alguna leyenda sobre José Tomás Vargas o José Tobías Vargas, el famoso vampiro del católico. Pero en esa búsqueda yo encontré un comentario que ella decía que sufrió una experiencia casi poltergeist. Se movían las cosas, el hedor, tenía un novio, terminaba, pero ella se presentó frente a su tumba y dio un taconazo. Por un tiempo esto se pausó hasta que nuevamente ella comenzó a ser acosada, hostigada, pero lo que le digo, ella sentía tocaciones, ella sentía una penetración. Usted me dirá que yo estoy tratando de alargarle una historia. No. Quizá ella nos contó una historia para poder tratar de seducirnos en esto de un relato. Pero yo le dejo la última opinión a usted. Esta señorita de inicial consonante N nos comentó esto. Finalmente lo enfrentó casi a gritos y llorando, y el fenómeno terminó. Le cuento esto que le pasó a esta señorita, la de 36 años, muy amante de los gatos, porque usted insiste en ir al cementerio a captar algo, con una maquinita, a hacer psicofonías. El tema de una psicofonía tiene una consecuencia. ¿Cuál es la intención suya con una psicofonía? ¿Buscar un fenómeno paranormal? Porque es un fenómeno de la voz eléctrica, el EVP. El tema es que todos estos registros que usted en ocasiones, como lo que estamos haciendo ahora, yo estoy exhortando, yo estoy en la locución, pero acá yo sé que hay personas que están alrededor mío y que en ocasiones son imperceptibles sonidos, porque obviamente no tienen cuerdas vocales, ellos están en otra vibración. Trate de no encontrar lo inexplicable, porque ahí usted va a entrar a un camino más que desconocido con entidades o espíritus del mal. No le va a ir bien. Hay gente que insiste por captar estos sonidos y decir que encontré un susurro o una palabra suelta, o que hay casi como un ruido blanco y que ahí, con esa carga tan emocional, viene un mensaje. Cuando Friedrich Jürgenson captó originalmente en el 59 voces, porque le estaba grabando pájaros, esa es la historia oficial, no hay otra. Este productor sueco captaba los sonidos de los pájaros cuando estaban cantando en 1959. Él fue el primero que dio a conocer que sobre los pájaros habían susurros y voces muy extrañas. Aquí es donde usted también tiene la opción de creer o no. Yo sí le puedo decir que he experimentado con María José y de manera independiente, individual, cosas que no tienen explicación. Y es por eso que yo no me dedico a una psicofonía. No iría jamás a un cementerio a buscar. Recuerde que cuando se busca, se encuentra. Usted si encuentra algo y no sabe cómo tratar con él. Si en ocasiones usted con su novia o con su novio no se entienden, no saben cómo convivir, imagínese con un ente que no tiene posibilidad de ir a la cárcel, no lo va a echar usted a la calle, no lo bloquea de su WhatsApp, no. Las manifestaciones demoníacas son tremendas. Hay personas que han perecido en el intento, que ha sido muy fugaz, de salir de esta comunicación. Usted vio la película de Top Hooper, Poltergeist,
Juegos Diabólicos con Heather O'Rourke, que era Caroline, esta niña que es absorbida por la televisión, y claramente ahí había algo tremendamente fuerte, que se edificó una villa, una población, casas sobre un cementerio indígena. Y es ahí donde usted tiene que tener cuidado. No necesita usted con una grabadora. ¿Qué pasa? Porque hagamos un experimento. Si usted capta algo interesante, usted va a ir a un medio de comunicación, va a ir a una autoridad y tratar de ayudar. Nuestra amiga Paola Cruz Chandía, la pitonisa, que es la mejor médium de Chile, usted lo sabe, ha participado en múltiples episodios de Camino a lo Desconocido y hemos llegado a la misma conclusión. Hay cosas que usted no debe de involucrarse porque no tiene el don. Hoy yo veo personas que se autotutelan como medium. Usted puede leer el tarot, usted puede interpretar las cartas, pero ser un medium, o sea, usted tiene que tener un don, pero además de ese don, usted, ¿cuál es la motivación? ¿Qué quiere encontrar? Si usted va a lo mismo con estas psicofonías, va a tener una situación. Yo nunca hice. Tengo conocimiento, adquirimos los productos, los equipos, pero decidimos que no. Y no porque el año pasado, no le podría decir en qué fecha, pero fue a mediados del 2025, yo ingresé y caí en una catacumba. Ya conocí algunas, pero usted sabe que constantemente uno va encontrando recovecos o lugares que son llamativos, y uno buscando también la documentación, el material, y llevar un producto que sea muy atractivo a una audiencia. Encontré un pasadizo donde me llevaba a un lugar donde existían 12 tumbas que eran perpetuas, y en ese preciso momento yo me encuentro con un cráneo, parte de una mandíbula y completa la columna vertebral. Para mí claramente me impactó. No le podría decir que fui una persona muy ecuánime, imparcial, objetiva y tranquila en la situación, no. Porque puedo ser acusado de haber profanado. Dese cuenta que esos lugares no existe. Primero que todo, la señal, hay falla. O sea, no podemos hacer un programa en vivo. Yo soñé con hacer un programa en vivo ahí. Llevar un curandero, llevar un brujo, llevar un chamán, ya, un alquimista, y hablar desde una catacumba, pero no pudimos. Primero que todo, estas personas, estos actores como un chamán, como un curandero, un hechicero, no van. No van porque ellos, cuando hacen un trabajo, usted dirá, pero ¿por qué me cobran tan caro? Me cobran muy caro porque ellos, toda su energía, y saben lo que viene, se tienen que curar meses. Meses, hay un cansancio físico, hay personas que adquieren una enfermedad, cáncer, depresión, porque las entidades que usted no las ve, las larvas astrales, se pegan, y ahí usted tiene que tener cuidado. No pudimos hacer ese episodio, pero yo me quedé porque no sabía el retorno. Yo me quedé 25 minutos al lado de estas osamentas que estaban expuestas en una... Yo mido 1,69 y le estoy diciendo que esa cámara tenía una altura de 1,40 m. Yo me tuve que poner en cluquillas con los equipos, con mi mochila, porque andaba con mi bolso, pero de pronto las luces se apagaron, la cámara dejó de filmar y el celular también. Ahí fue donde a mí se me paró el corazón. ¿Por qué? El lugar, yo sabía que no había otra persona, pero en ese preciso momento pensé en una emergencia de un terremoto, que me desmaye. Nosotros cada expedición la realizamos con una mascarilla, con abundante agua, porque usted está a 8 o 9 metros
del piso que usted conoce, donde están las catacumbas, y usted puede tener un problema a la presión, se marea, usted pisa mal, se tuerce un pie y usted va a quedar ahí. No agónico, pero que lo encuentren va a ser muy difícil. Hemos intentado poder comunicarnos y no, salvo con un teléfono satelital, que todo cambia. Pero las autoridades administrativas del cementerio, cuando sepan que tenemos material, que hemos filmado, que estábamos documentando, sin permiso, porque las personas que están enclaustradas ahí ya no tienen descendencia, han muerto hace más de 115, 119 años, no hay mucha descendencia. Entonces, fue ahí en ese preciso momento donde me quedé con este esqueleto expuesto, que estuve cerca de 25 minutos. Cuando salgo le digo a mi compañera de faena que ingrese, que le quiero mostrar algo que es fascinante. Ahí algo pasó también. Me comenzó a ir muy bien, ¿se lo puedo decir? No me interesa que usted crea. Ya a mis 41 años yo digo lo que viví. No digo algo para que usted me crea. Yo no vivo para que usted me crea. Yo documento y le traigo una imagen, una fotografía como camarógrafo que soy también, y fotógrafo. Le traigo este documental para que usted lo vea y usted saque su propia conclusión. Me comenzó a ir bien. Cuando mi compañera ingresó, también ella obviamente sufrió un shock porque no lo había visto nunca, salvo en películas, y se tapaba los ojos. Pero la carga emocional que ella experimentó está en el video. Estos fenómenos que nosotros damos a conocer tienen la intención de investigación con un alto poder de respeto, de lealtad a los deudos, a las personas que reposan ahí. No buscamos nosotros un like. Usted lo puede ver. A nosotros no nos interesa eso. Nos interesa la cofradía inquieta, inteligente, de Sonido Bestial y Camino a lo Desconocido, llevarle esta información, que es clave. Porque algunos siempre van a sostener de que las personas que ya no están en este plano no tienen actividad. Y créame que sí. Créame que existe. Nosotros tenemos muchos registros con voces, con mensajes, pero también de personas que han logrado reencontrarse, y acá es algo que es satisfactorio. Personas que habían dos primas que yendo casi a estos patios que se parecen al Secot de El Salvador, dentro del propio cementerio católico en Recoleta, hicimos varias tomas con mi voz, que cuando llegamos a la casa ya lo editamos, le ponemos música, siempre guardando el respeto y la privacidad. Pero se nos pasó una imagen que mostraba mensajes. Yo estuve frente a ese nicho donde habían epístolas, habían mensajes de dos personas. Yo lo atribuí quizá que eran mensajes de solicitud, demanda, peticiones, pero no. Nos encontramos a la semana algo quizá de que las personas que van a ese nicho están constantemente teniendo contacto cuando van al cementerio. Eso me caló hondo, porque la persona me agradecía mediante el mensaje, porque no sabía que su prima le había escrito. Y cuando vio la foto de sus abuelos, ella se impactó y vino a Santiago. Y eso es una experiencia satisfactoria para Camino a lo Desconocido, porque conecta personas que son desconocidas para nosotros, pero sí personas que tienen una consanguinidad, que tienen una relación, pero que muchas veces por kilómetros están separados, más mental y emocionalmente conectados, y a través de un programa. Eso lo encuentro fascinante y enriquece esta investigación, esta metodología que con micrófonos, con aparatos, con instrumentos, hemos captado todas las frecuencias que generan una supuesta comunicación.
Hay muchas interpretaciones para todo esto. Personas que creen, otras que no. Yo le puedo decir que camino a lo desconocido, usted terminará creyendo. Yo le puse final, ese eslogan de usted terminará creyendo, porque existe. Que usted quiera buscar de manera intelectual otra solución, respuesta, está en su total derecho. Pero sí yo le puedo decir con mucha atribución, después de 4 años incesantes en el cementerio, de que existe. La vida después de la muerte existe. Hay personas que no saben que se fueron de este plano y por eso usted dice, pero se manifiestan, están penando. Otras personas que no aceptan, otras personas que si fueron malas en su vida física, en la espiritual, claramente, seres del bajo astral, lo hemos hablado. Hay personas que buscan y sostienen la posibilidad de entregar un mensaje a otras personas, personas fallecidas, como las medium. Nosotros este año canalizamos a Tommy Rey con Paola Cruz Chandía, la pitonisa, la mejor vidente y medium de Chile. Carmen Cancino, la Calucita querida, amiga de nuestro programa, amiga personal, siempre nos ha dicho lo mismo. No jueguen con materia esotérica, espiritual, no. No, porque usted abre portales. Hay personas que van y abren brujería o se las trae, las documentan. No, tiene que tener cuidado. Mire hacia arriba, ahí está la protección. También hay protección evitándolo, para que no caiga dentro de la paranoia y no tenga ninguna sugestión psicológica, ¿ya? Ni tampoco interferencias electromagnéticas. No vaya a estos lugares. Y ahí usted va a estar más tranquilo. Dese cuenta que el mundo paranormal, con el científico, hay por su área de estudio, que la parapsicología es aficionada, usted lo sabe, no cuenta con una validación científica. Aunque en una cámara, en un paneo, usted ve algo que no tiene explicación. Como camarógrafo y también como fotógrafo le puedo decir, hemos editado cosas que no tienen sentido, que no tienen que estar por ahí. Y la hemos sometido a un filtro recalcitrante y eso sigue ahí. No está puesto de adrede, intencional, buscando un suceso, no. No. No hacemos parafonía ni psicofonía. No buscamos eso. Buscamos que la gente crea, que sepa que esto existe y de que puede ir al cementerio como un museo al aire libre. Admire la arte arquitectónica que tiene la Capilla Verde. Precioso. Tumbas de ciertos próceres o políticos, artistas. Vaya con la mente abierta. Si usted tiene una tendencia política, no vaya al muro de los detenidos desaparecidos. ¿Para qué? ¿Para qué usted se va a airear con odiosidad donde usted puede despertar los espíritus que duermen? ¿Cuántas veces usted lo despierta en un día sábado o un día domingo a las 7 de la mañana? ¿Cómo se pone usted? Agrio, insoportable, casi agresivo. Imagínese lo que podría pasar con un ente demoníaco que usted no conoce, no sabe cómo se expresa. A la mitad del programa de hoy le comentaba lo que yo experimenté el año pasado transcribiendo las notas en celulares. Nosotros nos llenamos de cámaras celulares. Nosotros no íbamos casi con un contador Geiger buscando radioactividad, no, pero íbamos para captar algo. En ocasiones no encontrábamos nada. Personas nos miraban raro, otras personas ya nos reconocían, sabían que nosotros de manera muy fehaciente estábamos intentando de una u otra manera contactar a una entidad o energías. Es así. Pero me sucedió un día a eso de las 3 de la mañana. Yo soy de las personas que escribe mucho por la noche, lee, busca, ordena
como Virgo que soy. Sucede que un día percibo que el ascensor suena porque donde vivo yo se cae un alfiler y se escucha. Soy muy sensitivo y yo creo que eso me ha ayudado a poder llegar a los cementerios y también entrevistar y conocer la esencia de una persona. Personas que pueden ser eventualmente desconocidos en cuestión de 90 segundos, ya se dan un abrazo y la persona cuenta, y nos sucedió, nos cuenta su vida, sus problemas. Hay una esencia, hay algo. Cuando estaba escribiendo, sentí que el ascensor se activó y subió. Y se paró en el 7º piso, que es donde yo resido. Sentí tacos de mujer. Le puedo contar que es algo que a mí me encanta, es algo que a mí me excita mucho, el sonido de los tacos. Porque yo como espécimen de los 80, la mujer atractiva, sexy, es con taco alto. Entonces yo ideaba mientras estaba escribiendo. Bueno, la persona llegó a la puerta mía, porque yo lo vi por debajo, el pasillo con mucha luz. Yo estaba escribiendo solamente con la luz de la pantalla del computador. Y como yo no pongo la llave, no cierro la puerta antes de irme a acostar por mi hijo, qué sé yo, me paré inmediatamente y no había nadie. Eso es algo que todavía no tiene explicación. Se lo he contado a mi núcleo y amistades. Esta segunda vez que lo cuento acá en el programa. Es algo que yo experimenté y que no tiene relación con algo, porque yo no vi algo. Yo sí vi sentí el sonido. El sonido, desde que subió, se activó el ascensor, subió. Al otro día yo he vuelto loco con don José Miguel Aedo, el conserje del edificio, preguntándole, revisamos las cámaras y nada. Sí se ve el ascensor como que se abre, pero en esa época todavía no estaban las cámaras puestas en el pasillo. Nosotros hace un par de meses tenemos, yo creo que en noviembre del 2025, las cámaras en los pasillos, solo en el ascensor. Pero el ascensor como que alguien lo pidió, pero no se ve que alguien entre ni salga. Quizá una falla técnica, puede ser. Pero yo esto lo voy atribuyendo a lo que vivimos en el católico y también en el general. En muchas tumbas a mí me han abrazado. Lo pongo también en jaque, quizá a mí me están expulsando del lugar porque no quieren cámara. Muchas personas que trabajan con la luz y la luz se sigue. Entonces usted tiene que tener cuidado. A usted un ente, un espíritu lo puede seguir por el olor, por el aroma, por lo que dijo y por lo atractivo o atractiva que puede ser. Por eso un niño no puede ir. Estuvimos documentando el 28 de marzo del 2026 en Ñuñoa el show de los inolvidables con Germán Casas, Horacio Saavedra, el Pollo Fuentes, Wildo, Gloria Benavides, la Cuatro Dientes y los hermanos Zabaleta, que tienen eternas memorias musicales memorables. Mi amigo Eduardo Puga, que es ingeniero en sonido de todos estos artistas, me llama urgente en la mañana, era un día sábado, que necesitaban un fotógrafo y también un operador de cámara para filmar parte del show para su Instagram de Vintage Producciones, que la dueña es Erika Casas, la esposa del cantante Wildo. Accedí, la paga era bastante buena y necesitaba el dinero, por cierto. Decidí ir al concierto, comencé a documentar y con mi equipo, que siempre me colabora, entre cómo la gente se vestía, cómo hablaba, lo que pasaba en el entorno, que Eduardo lo criticaba y también lo ensalzaba, me comentó, me dice Quinn, a mí me pasó en el año 86 algo. Le dije, ¿qué fue? Yo no tomé mucha atención porque yo estaba atento a que llegara el Pollo Fuentes y el alcalde Sebastián Sichel de la comuna de Ñuñoa.
El evento era a las 7:30 y yo llegué a las 5. Siempre llego temprano para ver ángulos, tomas, la locación, cómo desarrollarnos. Si hay otro equipo técnico, hay gráficos, prensa, nosotros queremos tener el mayor y mejor ángulo. Eduardo Puga me comenta que un gran amigo de su trabajo tuvo problemas en el año 86. ¿Por qué? Él fue junto a su pequeño hijo, fueron al cementerio. Y el niño fue a ver a su abuelito y había un recipiente, un envase de estos yogur, de los antiguos yogur Soprole. ¿Se acuerda que era más grande? Como más ancho. Bueno, resulta que él estaba jugando con eso, le echaba tierra, le echaba las flores, mientras el amigo de mi amigo Eduardo Puga estaba aseando la lápida. En esos momentos, nada parece ser anormal, porque la persona está pendiente de otra cosa, está en otro menester. Pero usted siempre tiene que estar atento a un niño, y más si lo lleva a un cementerio. O sea, la carga vibracional energética es muy peligrosa. El caso es de que se fueron a la casa y el niño se llevó el vaso y el recipiente del yogur Soprole que encontró en el cementerio con tierra de cementerio. Se lo llevaron y comenzaron los problemas. El niño, esto me lo contó Eduardo Puga, yo no he tenido acceso a la persona que experimentó esto y que estoy haciendo la gestión para poder grabarlo en audio y tenerlo para ustedes. Este registro único que el día 28 de marzo del 2026 me lo comenta frente a estos artistas de gran relieve nacional. Resulta que el niño comenzó a jugar en el patio con la tierra y comenzaron manifestaciones extrañas. Año 86, portazos, ruidos, se caían las cosas, peleaban muchísimo. Hasta que un día la mamá, haciendo aseo, limpiando en el patio, le pregunta a su esposo, el amigo de mi amigo Eduardo Puga, que me contó este testimonio, ¿por qué hay tierra de hoja? Hay una tierra rara. Y ahí mi amigo le dice, no, el niño cuando fuimos a ver a mi mamá, tomó ese recipiente y se lo trajo. Y ahí la mamá dijo, no, esto no puede ser. Llamaron a un eclesiástico que hizo una especie de trabajo que no funcionó, pero ellos fueron más allá, porque esto fue terrible. Ellos comentaron a Eduardo de que vieron entes y vieron figuras físicas en la casa. Sufrieron agresión, se les quemó la televisión. Año 86, yo podría decir del año 82 al 86, podría ser algo muy parecido a Poltergeist. Mi amigo Eduardo me lo contó de manera deliberada cuando estábamos esperando que llegara José Alfredo Fuentes, el pollo. Nosotros estábamos en un ambiente de jolgorio cuando él me comunica esto. Yo se lo comunico y se lo entrego ahora. Tenga cuidado, no vaya a un cementerio. ¿Para qué? ¿Cuál es la idea? Más con un niño. Cuando usted va en la calle con su nieto, con su hijo, con su hermano pequeño, hay alguien que dice, qué lindo el niño, qué linda la niña. Si alguien de manera tan repentina se fascina con un menor, imagínese lo que podría pasar en un cementerio. El niño está lleno de vida, de energía, y ahí vienen espíritus, seres del bajo astral y también larvas astrales a comer su energía astral. Tiene que tener cuidado. Evite ciertos lugares. Hola, vengo al hospital. Si usted va al hospital, vaya y realice su examen y se va a su casa. Inmediatamente la ropa para la lavadora y usted se baña. Hay personas que, y lo he visto, se suben a la cama inclusive con zapatos, trayendo residuales de escupitajos, de fluidos íntimos, porque en la calle usted lo va a ver también, orina, excremento, sarna, de todo. Si están esas infecciones que las vemos y que por lo menos algunas tienen, surte efecto con algún antídoto,
Hay otras que no, porque las del alma, las del espíritu, son muy difíciles. Los científicos, los médicos se rascan la cabeza porque hay una serie de antecedentes, de anomalías ciertas en una persona, pero que no se da la explicación por qué se generó. Y lo peor, que no hay cura. No hay cura. Usted lo vio ahora que desde el Vaticano se está instruyendo que se envíen más exorcistas a diferentes puntos del mundo. Hoy la persona se está tatuando carpe diem. El término suena muy maravilloso, pero encierra una historia nefasta. ¿Cuál es la idea de que su cuerpo usted le haga daño? Porque usted quiere hacer como un graffiti en su cuerpo. No le estoy criticando que lo haga. Yo le estoy diciendo que si usted es tan consciente con el calentamiento global, con la contaminación, con el tema de la democracia, con el ser, ¿para qué se autoflagela? Entendiendo que esa tinta va a su parte subcutánea y que causa cáncer y otras enfermedades. También nuestros psiquiatras en el programa lo han dicho. Hay patología psiquiátrica fuerte. Porque usted puede escribir un poema o dedicarse una frase en un papel. Pero ¿por qué en su cuerpo? Hay personas que van más allá, no solamente el cuerpo y sus genitales, sino que su rostro. Y es ahí donde estamos viviendo un mundo que si no nos encontramos personalmente y de manera íntima, no vamos a tener un retorno. Es complicado, pero podemos trabajar en ello. Yo le quiero agradecer el día de hoy que usted me haya escuchado en estos episodios finales de Camino a lo Desconocido, una travesía de 4 años donde empadronamos, entrevistamos, conocimos, conversamos, experimentamos con personas extraordinarias, en cementerios, en hospitales, también en recintos penales, que nos contaban su situación paranormal, extraña, espiritual, diabólica, extraña, sin una razón, inclusive sin una afirmación intuitiva de lo que puede suceder. Las grabaciones de nuestro programa ya están en este canal para que usted lo pueda disfrutar. En otras plataformas digitales también. Recuerde de escucharnos por Spotify, donde están todos los episodios de Martes Canónicos, Camino a lo Desconocido, Sonido Bestial y Sonido Bestial Fuera del Radar, donde me va a ver entrevistando a la Coca Guasini, a Tomás Mochati, a mi profesor Hugo Cepeda Col, a Antonio Bodanovich. Va mucho, inclusive de la materia esotérica también, que por cierto, materia de ciencias jurídicas sociales, de política y de actualidad, por cierto. Tómese la vida como un fenómeno hermoso. Usted tiene una energía potente para ir hacia adelante. Sé que este año a lo mejor no le ha sido muy fácil, porque arrastraba vestigios del 2025. Pero usted tiene un espíritu lleno de gallardía. Hay gente que lo ama en este plano y en otro también. Y yo le envío toda mi carga emocional buena, la pura, la que le sirve para vivir, para arrancar hacia adelante. Y le quiero decir que siga en la compañía de la Cofradía Inquieta Inteligente en Camino a lo Desconocido.